Muy bien, siguiendo con la exposición de nuestro ejemplo de alcantarilla de tubo en la materia de carreteras por su servidor Luis Gustavo López Varillas. Para esto, ajuste a número cerrado de tubos. Debido a que los tubos se fabrican por tramo de longitud determinada según el material, el fabricante se deberá hacer una corrección para que la longitud total de la obra inclinada se ajuste al número cerrado de tubos, es decir, sea múltiplo de las longitudes a las que se fabrican, haya coincidencia entre ellas. Corrección por talud. La corrección por talud consiste en modificar el talud de la terracería respetando el desplante y la pendiente de la obra. Para esta corrección deberá tomarse en cuenta que el talud de 1.50 por 1 no deberá disminuirse, ya que es el mínimo. Se deberá procurar que el talud corregido sea mayor al talud esviajado, ya que esto puede producir un efecto de derrame de terracerías, el cual podría ocasionar asolves a la entrada y o a la salida de la obra. En caso contrario, se deberá recomendar el abatimiento del talud normal. La transición de este se efectuará tanto 20 metros adelante y 20 metros después del eje de la obra. Muy bien, hacemos la solución. Debido a que esta corrección respeta el desplante y la pendiente de la obra de la directriz, también se respeta, por lo tanto, la distancia vertical entre los hombros y la directriz son las mismas. Esto lo calculamos anteriormente en la parte o en el apartado de longitud. Como lo podemos ver, en esta parte, que tanto del lado izquierdo como del lado derecho. El del lado izquierdo es 1.67 y del lado derecho es 0.18. Como siguiente punto, el cálculo del coeficiente K. Este coeficiente es la relación de la diferencia que hay de la longitud calculada y la longitud a número cerrado de tubos entre la suma de distancias horizontales que fluyen en la longitud de la obra, de la distancia horizontal de los hombros a los puntos donde los taludes tocan a los muros de cabeza. Para esto, la longitud del tramo para tubo de concreto será de 1.25, como nos los marca en el libro donde nos estamos apoyando. Como siguiente paso, esta parte tendremos que hacer una división entre la longitud total inclinada de la obra entre los tramos, que es de 1.25. Tenemos 10.57 y fracción, lo cual redondearemos al número mayor, que es 11 tramos. La longitud ajustada sería la longitud del tramo para el tubo de concreto, que es de 1.25 por los 11 tramos, que obtenemos 13.75 metros. También hay que hacer una diferencia entre la longitud ajustada y la longitud inclinada de la obra, y esto nos da un valor de 0.530 metros. Esta parte lo sacamos anteriormente en el apartado de longitud, que aquí tenemos cálculo de la longitud real inclinada. Como siguiente paso, tendremos que sacar K, que esto va a ser la diferencia entre las distancias horizontales de los hombros a los puntos donde los taludes tocan a los muros de cabeza. Esta parte igual se calculó en la parte de longitud, que lo podemos ver a continuación. Que es de 1 y de 2. Para el lado izquierdo, 3 metros, y para el lado derecho, 0.25 metros. Muy bien. Siguiendo.
Cálculo de las distancias horizontales de los hombros a los nuevos puntos donde los taludes tocan los muros de cabeza. Para esto utilizaremos el factor Z, que representa la longitud de ajuste para el lado izquierdo y derecho. Para el lado izquierdo será la distancia horizontal de los hombros, esto multiplicado por el factor K que calculamos anteriormente, e igual posteriormente del lado derecho. Entonces, ya ajustado para la distancia de los hombros, será simplemente la suma de los hombros que no hemos ajustado más el factor Z. Posteriormente, igual del lado derecho. Cálculo de la longitud izquierda y derecha ya ajustada. Esto sería la suma de la semicorona derecha por más la distancia horizontal de los hombros ya ajustado, más el factor Q, que lo calculamos anteriormente en la parte de longitud, que lo encontramos en esta parte. E igual hacemos lo mismo para el lado derecho. Cálculo de la longitud total. La corrección beta se deberá a la suma de la entrada de la obra. Beta es la longitud real del tubo que se aumenta del lado de la entrada. Para esto, simplemente volvemos a hacer el ajuste de la longitud inclinada total de la obra más la longitud real del tubo, que nos dará un valor de 0.68. Igual, beta ya se calculó anteriormente. Ahora, tenemos que hacer la suma de ambos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto nos da un valor de 13.75, 15,4 metros. Ahora, la longitud total será la suma de tanto del lado derecho como del lado izquierdo, esto multiplicado por alfa. Alfa, de igual manera, ya se calculó anteriormente. Entonces, por lo tanto, se utilizará 11 tramos de 1.25 metros. Ahora, el cálculo de los taludes ajustados. Esto simplemente será la distancia de los hombros del lado izquierdo ya ajustado más la distancia vertical entre los hombros a las directrices menos la distancia horizontal de los hombros ya ajustado por S, que recordemos que S es la pendiente de la plantilla. E igual lo hacemos del lado derecho y obtenemos un valor de 1.95. Igual, tenemos una pequeña nota. Para esta fórmula se tomará el signo negativo a la entrada y el signo positivo a la salida de la obra, ya que el talud a la salida es más largo. Ahora, para los desperdicios, nos basamos de la siguiente tablita que tenemos. Para esto, solución. Debido a que esta corrección respeta el desplante y la pendiente de la obra de la directriz, también se representa por lo que la distancia vertical entre los hombros y la directriz será lo mismo, e igual como lo planteamos en el ajuste. Que será lo mismo. Pero ahora, con el cálculo del coeficiente K, este coeficiente es la relación de la diferencia que hay en la longitud calculada y la longitud del número cerrado de tubos entre la suma de la distancia horizontal que influyen en la longitud de la obra de la distancia horizontales de los hombros. Para esto, tendremos la longitud del tramo del tubo de concreto que será de 2.5. Anteriormente teníamos uno que es de 1.25. En este caso será de 2.5 metros. Hacemos lo mismo. Dividimos la longitud inclinada total entre 2.5 para obtener
el valor de 5.28 que redondearemos al número más alto, que será 6 tramos. La longitud ajustada sería el tubo de concreto, que es de 2.5 metros por el número de tramos, que nos da un valor de 15 metros. E igual, realizaremos una diferencia entre la longitud ajustada de 15 metros menos la longitud inclinada total de la obra y obtenemos un valor de 1.780 metros. De igual forma, realizamos por el factor K la diferencia entre la distancia horizontal de los hombros y obtenemos un valor de 0.547638. Como siguiente paso, el cálculo de la distancia horizontal de los hombros a los nuevos puntos donde los taludes tocan a los muros de cabeza. Para esto, utilizaremos nuevamente un factor Z que representa la longitud de ajuste para el lado izquierdo tanto como para el lado derecho. Para esta parte, multiplicaremos lo que es la distancia horizontal de los hombros del lado izquierdo y del lado derecho, multiplicándolo por el factor K, que tenemos un valor de 1.642 metros, y para el lado derecho de 0.138. Ahora, tenemos que hacer un ajuste para la distancia horizontal de los hombros, que esto simplemente será la distancia de los hombros más el factor Z que sacamos anteriormente, y nos da un valor de 4.639. E igual del lado derecho hacemos la misma operación. Cálculo de la longitud izquierda y derecha ya ajustada. Para esto tendremos la longitud inclinada total de la obra, que va a ser igual a la semicorona izquierda más la distancia horizontal del hombro ya ajustado más Q, que tendremos un valor de 8.83 metros. E igual, de la siguiente manera, lo hacemos para el lado derecho, que tendremos un valor de 6.17 metros. Cálculo de la longitud total. La corrección beta, que es la longitud real del tubo que se aumenta del lado de la entrada, se deberá sumar a la entrada de la obra. Para esto tendremos que la longitud inclinada total de la obra será la longitud total inclinada de la obra más la longitud real del tubo, que tendremos un valor de 8.83. Beta, de igual forma, ya se calculó anteriormente en la longitud, en el apartado de longitud. Como lo podemos ver a continuación. Calculamos beta tanto como alfa. Muy bien. Siguiendo. Para esto se tendrán que hacer la suma de ambas longitudes totales inclinadas de la obra para obtener un solo resultado que es de 15 metros. Muy bien. Para longitud total será igual a la suma de las dos longitudes inclinadas totales, esto multiplicado por alfa, que ya se mostró a continuación o anteriormente en esta parte. Como siguiente paso, bueno, nos da un valor de 15 metros. Ahora, como siguiente paso, por lo tanto, se utilizará 6 tramos de 2.5 metros. Ahora, hacemos el cálculo de la elevación de la entrada y la elevación de la salida, que esto es muy importante para que el agua pueda fluir adentro de nuestra tubería. Para esto, tendremos lo que es la elevación, que esto será que es la elevación de la plantilla más la longitud inclinada total, la longitud inclinada del lado derecho
no, del lado izquierdo, pero ya ajustado, por S, que es la pendiente de la plantilla, y nos da un valor de 402.77 metros para la entrada. De igual forma, para el lado derecho tendremos una salida de la suma de D, que es la elevación de la plantilla más la longitud ya ajustada del lado derecho por S, que es la pendiente de la plantilla, y tendremos un valor de 402.79 metros para la salida. Ahora, el cálculo de los taludes ajustados. Para esto, será del lado izquierdo la distancia horizontal de los hombros ya ajustado entre H1, que es la vertical de los hombros, que como dijimos anteriormente es igual a la directriz, que es lo mismo para esta parte. Esto restado de igual forma como la distancia horizontal de los hombros ya ajustado por S, que es la pendiente de la plantilla. Y tenemos un valor de 2.76. De igual forma lo hacemos para el lado derecho con los valores del lado derecho. Y obtenemos el valor de 2.13. Ahora, como último, hacemos una comparación de los taludes esviajados tanto del lado izquierdo como del lado derecho, que ya lo calculamos anteriormente. Para esta parte, los taludes ajustados para el valor de 1.25 metros e igual forma de 2.5 metros. El talud 1 o talud izquierdo será de 1.68 por 1 y el talud derecho será de 1.95 por 1 metro. Igual forma como la siguiente revisión que lo hicimos, para el lado izquierdo será de 2.76 por 1 y del lado derecho será de 2.13 por 1. Bueno, eso sería todo, compañeros. Gracias.